Hola, buenos días para todos. Con mi saludo espero que se encuentren bien en esta nueva jornada. Hoy continuaremos con la unidad 4 que empezamos antes del periodo evaluativo. Recordemos que la misma lleva por nombre Economía, Aspectos Generales. Empecemos. Como hemos visto a lo largo de la historia, cada sociedad ha tenido que decidir qué mecanismos debía adoptar para enfrentarse de manera adecuada a sus problemas económicos y buscar, soluciones un tanto aceptadas por su población. En base a eso, surgieron las distintas doctrinas que estudiamos en la clase pasada. Estas, a su vez, puedo decirles que son el pedestal de lo que denominamos sistemas económicos, que no son más que distintas formas de organizar una sociedad con el objetivo de resolver sus problemas económicos básicos y que los podemos resumir en las siguientes preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Las teorías que estudiamos en la clase pasada han dado pie al debate sobre qué sistema económico es más efectivo o sobre qué forma de organización es mejor para cada sociedad. Este debate, que aún se mantiene en nuestros días y podemos encontrar incluso economistas que defienden una postura y otros que defienden la contraria, por lo que podemos decir una reflexión importante. Los distintos sistemas económicos actuales están basados en una serie de doctrinas que tienen sus orígenes en diferentes concepciones de la economía y cuyos autores crearon las escuelas del pensamiento económico. Como ya se deben imaginar, hoy empezaremos a analizar qué son los sistemas económicos, así que todos sean bienvenidos. Empecemos primero con nuestro segmento de curionomía. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra moneda? Pues la misma tiene su origen en la antigua Roma y la diosa Juno. Cuenta la historia que en la antigua Roma existía un taller donde se fabricaban las monedas, el cual se encontraba situado junto al templo Juno Moneta, que significa Juno la avisadora. Dicho templo fue construido en honor a la diosa, pues según la leyenda, la misma había avisado a los romanos de varios ataques a la ciudad, por lo que la palabra moneda viene de moneta. Espero que les haya gustado la curiosidad de hoy. Ahora sí, entremos en la materia de nuestra clase. La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación social. Con el paso de los siglos, digamos que el ser humano ha ido organizando sus recursos de distintas maneras, hasta llegar a los sistemas que mejor se adaptan a cada sociedad. Todas estas maneras de organizar se pueden englobar en mayor o menor medida en un sistema económico o en otro. Entonces, con lo que sabemos hasta ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Pudieran ustedes definir lo que es un sistema económico? Les comento que podemos conceptualizarlo como la estructura o forma de organizar la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y la prestación de servicios, gestionando y administrando los recursos de los que se dispone. Les repito para que tomen el apunte. Un sistema económico es una estructura o forma de organizar la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y la prestación de servicios, gestionando y administrando los recursos de los que se dispone. Por tanto, muchachos, el objetivo de cualquier sistema económico es gestionar y planificar qué cantidad de bienes y servicios se producen, cómo hacerlo y para quién destinarlo de manera estable y sostenible para poder crear crecimiento económico. Entonces yo les pregunto, ¿qué elementos componen a un sistema económico? Pues tenemos a los agentes, aquellos que estudiamos, las familias, las empresas y el Estado. Los factores de producción que vimos, la tierra, el trabajo y el capital. Y los bienes y servicios, o sea, todos aquellos bienes y servicios producidos para cubrir las necesidades de los agentes. Pues bien, chicos, estos elementos dan lugar a las distintas actividades económicas y estas pueden formar parte de lo mismo del sector agropecuario primario
o del sector industrial o secundario, o del sector terciario de servicios, tal como vimos. Los elementos anteriores dan lugar a diferentes sistemas económicos. ¿Pueden ustedes mencionar alguno? ¿Conocen cuáles sistemas económicos existen? Me imagino que por todo lo que hemos estudiado en nuestra asignatura hasta hoy, hayan podido pensar en alguno. Pues bien, veamos las tres clasificaciones. El primero es el capitalismo o economía de mercado libre. Seguro recuerdan que este sistema defiende la producción basada en la propiedad privada, la existencia de mercados competitivos y la ley de la oferta y la demanda que vimos en la primera unidad para la fijación de precios. Por otro lado, tenemos al socialismo o economía planificada, sistema que defiende la propiedad colectiva y la regulación de los mercados mediante la fijación de precios por parte del Estado, al cual le pertenecen todas las empresas. Y por último, tenemos al sistema económico mixto o lo que se conoce como economía mixta. ¿Qué ustedes creen que sea esto? Exacto, es una mezcla de los dos sistemas anteriores, el cual combina la regulación por parte del Estado con cierta libertad de mercado. Empecemos entonces por el capitalismo o economía de mercado libre. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre este sistema económico? Podemos decir que se caracteriza porque el mecanismo de toma de decisiones es el mercado, en el que se encuentran los consumidores y los productores y se establecen los precios de todos los intercambios, dígase factores productivos, bienes y servicios. Estos precios juegan un papel fundamental como brújula que orienta las decisiones tanto de los consumidores como de las empresas y determinan los bienes que se producen, la tecnología que se utiliza y el reparto de la producción. El sector público no interviene directamente en la vida económica, pero establece las leyes e instituciones que permiten el libre funcionamiento de los mercados, entre ellas la existencia de la propiedad privada de los factores de producción, sin la cual no podría existir este sistema económico. Les voy a poner un ejemplo para esclarecer el funcionamiento del mercado como mecanismo de asignación de recursos o toma de decisiones. Pensemos, por ejemplo, en el mercado inmobiliario y su comportamiento en las últimas 2 décadas. Observemos cómo se ha decidido qué y cuánto producir, cómo y para quién producir, las preguntas que les enseñé que responden los sistemas económicos. Empecemos por qué producir. Tenemos el caso que numerosas familias chilenas querían, comprar un piso, una casa, un apartamento, alentadas por la facilidad del crédito y las ventajas fiscales, y acudían a solicitarlos a las agencias inmobiliarias. Estas trasladaban las solicitudes a los constructores o a los particulares que deseaban vender una propiedad. Esta información sobre los deseos de compra actuaba, como señal para las empresas constructoras que aprovechaban la posibilidad de aumentar sus beneficios construyendo nuevas urbanizaciones, nuevas casas, nuevos condominios que podían vender a precios cada vez mayores dado el creciente número de peticiones de compra. Ahora bien, en el momento en que los consumidores, que redujeron sus peticiones de vivienda, como ha ocurrido tras la crisis financiera, tras la crisis social, la respuesta de las constructoras ha sido reducir su producción acomodándola a los deseos de compra. ¿Qué significa esto? Algo que vimos en la unidad 1 dentro de la ley de oferta y demanda. Una disminución de la demanda de un bien reduce la oferta de ese bien. Pero seguimos, ya respondimos qué producir, ahora vamos al cómo. En el sistema de mercado, esta cuestión la resuelven las empresas guiadas por su objetivo de obtención de máximo beneficio, por lo que tienen en cuenta los precios de los bienes y los factores. Por ejemplo, para seguir el mismo caso, las empresas constructoras han elegido mayoritariamente utilizar mano de obra de personas inmigrantes, dispuestas a vender su fuerza de trabajo en peores condiciones
ya que sus posibilidades de elección son menores que las de los nacionales. Pero seguimos. ¿Para quién vamos a producir esos bienes? Los precios resultantes de la interacción en el mercado de compradores y vendedores determinan para quién es el producto. Todo aquel, por ejemplo, para seguir el mismo caso, que pueda pagar una vivienda, la tendrá, pero no así los que no disponen del dinero suficiente para su compra. En resumen, y como mini cierre de esta parte de la clase, aquí tenemos las respuestas a los principales problemas económicos del capitalismo, que acabamos de ver a través del ejemplo de la vivienda. Resumen que les pido que analicen y recojan en sus cuadernos. Adam Smith, partidario abierto del sistema de mercado libre, tal como vimos en nuestra última clase, consideraba al mismo como el orden natural de organización económica, utilizando la metáfora de la mano invisible que vimos en la clase pasada. ¿La recuerdan? Dicha metáfora la utilizó para describir la asignación de recursos por el mercado, tal como expresa en el libro La riqueza de las naciones del año 1776. Recordemos que la mano invisible quiere decir que en el sistema de mercado no hay nadie concreto, ningún plan central o autoridad que decida lo que se va a producir y en qué cantidad. Los consumidores, mediante sus intenciones de compra, indican a las empresas lo que deben fabricar y llevar al mercado. Ahora bien, junto con Adam Smith, los defensores del liberalismo económico resaltan como ventaja fundamental de este sistema la formación de los precios, que proporcionan la información necesaria a los individuos para que tomen sus decisiones y actúan como incentivo para lograr la eficiencia y no despilfarrar los recursos. Si, además, el número de empresas es suficientemente grande y existe competencia entre ellas, los precios serán los más bajos posibles, beneficiando los intereses de los consumidores. En resumen, muchachos, el resultado es el mayor bienestar social posible a partir del egoísmo individual, de la búsqueda del propio interés. Todo ello acompañado de la máxima libertad individual. Tanto los consumidores como las empresas eligen libremente qué consumir o qué producir en función de sus preferencias y de sus presupuestos. Pero, ¿ustedes creen que este sistema no tiene desventajas? ¿Creen ustedes que es perfecto? Pues podemos decir que los detractores de este sistema encontraron un conjunto de inconvenientes, los cuales vamos a ver brevemente. Empecemos por el reparto desigual de la riqueza, de la propiedad, de los factores de productivo, planteando que conduce a una desigual distribución de la renta que agranda las diferencias entre ricos y pobres, cosa que hemos visto. Por otro lado, tenemos que el mercado solo es eficiente si existen muchas empresas que compiten entre sí. La realidad, sin embargo, muestra que las empresas se comportan, estratégicamente para adquirir poder de mercado y evitar la competencia, guiadas por el objetivo de conseguir el máximo beneficio, tal como vimos en las clases de marketing. La consecuencia es el dominio de los mercados por unas pocas empresas que llevan a situaciones ineficientes, desde el punto de vista social y a un menor bienestar colectivo. Por otro lado, la persecución del objetivo de máximo beneficio de las empresas hace que elijan las tecnologías más baratas, a pesar de que puedan llevar el agotamiento de los recursos naturales o a emitir un exceso de contaminación ambiental. En este caso, el problema es que al tomar las decisiones, las empresas solo tienen en cuenta, sus costos económicos individuales y no los costos sociales. Tenemos por último la libertad de los consumidores, la cual es puesta en entredicho debido a dos factores: la capacidad de persuasión de la publicidad, que crea necesidades artificiales, cosa que también vimos en la clase de marketing, y la falta de libertad de los pobres, que no tienen dinero para acudir al mercado. Ahora vamos a ver el segundo sistema económico y el último por hoy, el socialismo. ¿Qué saben ustedes de este sistema económico?
Pues bien, podemos decir que es el extremo opuesto al libre mercado que acabamos de ver. En este sistema de planificación central, las decisiones fundamentales las toma el Estado, que establece los precios de los factores productivos y de los bienes y servicios, dirige el funcionamiento de la economía y controla el poder económico. Les repito para que tomen el apunte. En el extremo opuesto al libre mercado se encuentra el socialismo, en donde las decisiones fundamentales las toma la autoridad económica central, o sea, el Estado, quien establece los precios de los factores productivos y de los bienes y servicios, dirige el funcionamiento de la economía y controla el poder económico. Podemos decir que a través de la planificación económica se fijan los objetivos a alcanzar y se reparten las tareas entre las fábricas y centros de producción de propiedad estatal o de propiedad colectiva. Los bienes y servicios obtenidos en el socialismo se distribuyen entre todos los miembros de la sociedad. Bajo este sistema, por tanto, los agentes económicos básicos del mercado, los consumidores y las empresas carecen de iniciativa y se limitan a cumplir con los planes estatales. Desde un punto de vista político e ideológico, muchachos, podemos decir que este sistema se corresponde con la corriente marxista y sus defensores. Podemos decir también que tiene como principal ventaja una distribución de la renta más igualitaria que en el sistema capitalista, asegurando trabajo, vivienda, educación y sanidad gratuitos para toda la sociedad. Aquí les dejo el resumen del socialismo, en donde podemos ver cómo se toman las decisiones, sus características y los países en donde ha estado y está presente dicho sistema en la actualidad. A la derecha también les dejo las principales respuestas a los problemas económicos que nos encontramos en el sistema. Analicen los mismos y les sugiero que las comparen con las respuestas que vimos en el capitalismo. Como es lógico, deben tomar este resumen en sus cuadernos. Existen muchas personas que consideran hoy al socialismo como un sistema necesario. ¿A qué ustedes creen que se deba esto? Este pensamiento se basa en la distribución de la renta más igualitaria que en el sistema capitalista, tal y como ya les había comentado, asegurando trabajo, vivienda, educación y sanidad gratuitos para toda la sociedad. Pero los detractores del sistema señalan los siguientes inconvenientes. El control estatal de los precios y los salarios elimina los incentivos del mercado, desmotivando a las empresas a reducir costos y a los trabajadores a aumentar su productividad. El resultado es la ineficiencia del sistema o el despilfarro de recursos. Por otro lado, tenemos la necesidad de coordinar y controlar toda la actividad económica de manera centralizada, lo que exige un gran aparato administrativo y lleva a una burocratización creciente con múltiples errores en la recogida de información y la consecuente planificación. Por último, también se plantea la ausencia de libertad individual en la toma de decisiones económicas. Y bueno, muchachos, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. En la diapositiva les dejo una actividad para que realicen en sus cuadernos. En la misma les dejo una afirmación basada en el concepto de las formas de organización económica, con el objetivo de que lean dos artículos muy pequeños sobre las tres formas de organización y las resuman muy brevemente, ojo chicos, escuetamente en sus cuadernos. Este ejercicio va a tener un valor de 2 décimas para quienes lo entreguen, así que los exhorto a hacer la actividad. Ahí también les dejo las páginas sugeridas, así que no tienen excusa, acumulen décimas para la prueba. Les mando un beso inmenso y hasta nuestra próxima clase.